Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe. Con los brazos abiertos te damos la bienvenida. A casa, tu casa, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Casa de Oración Santa Fe, un lugar. Vamos a empezar entonces. El Señor ha puesto en mi corazón darle continuidad al tema que nos compartió el mes pasado el pastor Antonio, que lo tuvimos por aquí, y él nos habló de 1 Corintios 16:13. ¿Se acuerdan? O tal vez lo tienen ahí en su libreta. Y esto, como dice ahí en la pantalla, yo le quise titular, es un seguimiento del mes anterior, y quise titularle Madurez Cristiana, porque él nos hablaba de 5 virtudes que identificamos en ese versículo. En realidad era el 13 y el 14, si lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esa madurez cristiana que como hombres debemos de tener, y en general todos los cristianos. Pero yo quiero mencionarle 3 cosas antes. Mire, es importante que tengamos bien establecido que al acercarnos a la palabra de Dios, si gustan ir apuntando, debemos primero entender lo que el texto bíblico dice realmente. Repito, entender lo que el texto bíblico dice realmente. 2, tenemos que creer lo que el texto bíblico dice y por lo tanto actuar en consecuencia. Porque ¿de qué sirve que lo entendamos si seguimos en las mismas, como dicen por ahí, verdad? Entonces, si lo estamos entendiendo y creyendo, por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Y 3, amar la verdad contenida en lo que el texto bíblico dice. Y bueno, pues sabemos que no se puede amar lo que no se conoce. ¿Estamos en ese entendido? Repito entonces, vamos a establecer estas 3 cosas que al acercarnos a la palabra de Dios debemos de entender, creer y amar lo que dice la Biblia. Bien, vamos a orar antes de comenzar. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Señor, venimos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón. Y personalmente, Señor, te pido que tú me uses, que sea tu palabra la que llegue a los corazones a través de este siervo inútil, Señor. Úsame como esa herramienta para llevar fielmente tu palabra. Porque ciertamente estoy aquí parado con temor y con temblor, Señor. Porque eres al primero al que le hablas, al primero el que es expuesto a tu palabra, Señor. Y vengo el día de hoy a compartirla, que seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas para que esta palabra quede y caiga en buena tierra. Y eres tú el que vas a dar ese crecimiento, Señor, esa madurez. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos con la primera diapositiva, por favor. Nuestro texto base es 1 Corintios 16:13. La segunda entonces, por favor. Dice el texto ahí en 1 Corintios, casi todos tenemos la Reina Valera que está ahí en rojo, y dice:
Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero quiero compartir ahí con ustedes otras versiones. Como le decía yo, en la parte de arriba están esas versiones dinámicas, donde nos lo explica de una manera diferente, una manera un poco más sencilla. Y, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Como ven, es lo mismo, pero pues dicho de otra manera o con otras palabras. Y ahí aparece esa página en internet donde usted puede buscar esas Biblias, esas versiones. Esa página que aparece ahí pues es bastante amigable, muy intuitiva, y la puede usted utilizar en su estudio, en su lectura del día a día. Bien, pues identificamos, como lo vimos el mes pasado, 5 virtudes, como dice ahí la lámina anterior, y es: velad, es la primera; estad firmes, es la segunda; portaos varonilmente, es la tercera; esforzaos, es la cuarta; y en el versículo 14 dice: hagan todo esto con amor. ¿Va? ¿Qué le parece si vamos con la primera? Dice: velad o velar. Bueno, vamos a hacer algo antes. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Bien, en el original, y esa es otra página que usted puede tomar de apoyo, donde puede leer las escrituras en su texto original y también con su versión, en este caso Reina Valera. Podemos encontrar ahí, y dice en el texto original, traducido al español propiamente: estén permaneciendo despiertos, estén puestos de pie en la fe, pórtense como hombres, estén siendo poderosos. Si lo leemos de corrido pareciera que no tiene sentido, ¿sí? Usted léalo de corrido y pareciera que no tiene sentido. Por eso las versiones que vimos anteriormente pues nos facilitan el entender esos versículos. Ahora, vámonos entonces con cada uno de ellos. Si quieres puedes poner la lámina anterior y ahí nos podemos quedar el resto de la prédica. El primero de ellos es velar o velad. Aparece en cualquiera de las dos formas en la Biblia, velad o velar, y significa en su original en griego mantener despierto, vigilar, velar, vigilante. Esto es mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno. ¿Se entiende eso? Lo que es hacer acopio de las facultades. ¿Alguien no entiende eso? Con toda confianza para explicarlo. ¿Se entiende lo que es hacer acopio? ¿Sí? Que juntemos todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Sale? Es mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno para despertarse o levantarse del sueño, de estar sentado, de la inactividad o de la inexistencia. Todo esto que le estoy leyendo es de la definición de la palabra en original de esto en el diccionario Strong. ¿Sí? Yo quiero preguntarles algo como hombres que hay confianza y que estamos aquí todos nosotros. ¿A cuántos les pasó que de niños ustedes querían jugar, o todos nosotros, ¿verdad? De niños queríamos jugar y nuestro papá estaba ahí en casa, sentado en el sillón o en la mesa viendo la televisión, pero no estaba. En mi caso, estaba sentado frente a la tele con los ojos perdidos, pero si le apagabas la tele hasta se despertaba, ¿no? Aunque esté con los ojos abiertos. ¿A cuántos les pasó eso? A mí sí. ¿A ti también? ¿A quién más? 2, 3, 4. Eso nos pasó. ¿Cuántos somos ese padre que está frente a la tele? ¿Cuántos somos? No, pero no alcen la mano. Piénsenlo. ¿Cuántos somos ese padre? O sea, imagínate lo que nos hicieron y lo que hicimos o lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Quiero hacerles otro comentario, y esto creo que lo dijo David en una de las reuniones, ya lo había mencionado él. La imagen que un hijo tiene de Dios es la que nosotros le damos como padres. Porque cuando tú le dices a tu hijo que Dios es padre, ¿qué piensa? ¿Cómo lo percibe? Sí me doy a entender. Y regresando a lo que decía la definición, vamos a Efesios 5:14. Efesios 5:14. En la Reina Valera dice: por lo cual dice, así dice,
Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora quiero preguntarles, ¿qué título? Porque todas las Biblias en el capítulo tienen un título. ¿Qué título tiene ese capítulo 5? ¿Cómo? Andad como hijos de luz. Y los que ya tienen estudiado este capítulo saben que ese capítulo es una serie de instrucciones para la vida en la fe, ¿cierto? ¿Sí o no? Algunas que se acuerden, ¿para qué nos instruye ese capítulo? Nos da instrucciones para tratar ¿a quién? ¿A quién? A los hijos. ¿A quién más? A la esposa. ¿A quién más? Pastor, ¿a quién más? A todos. Nos da instrucciones para la vida, para tratarnos unos a otros. A lo que voy es lo siguiente, y quiero llevarlos por este camino. Si la definición se trata de hacer acopio, o es en base a hacer acopio de todas las facultades, entonces ese capítulo nos está diciendo, toma todas esas facultades, todo eso que te estoy enseñando, y anda como hijo de luz. ¿Sí estamos? Levántate entonces de ahí, de donde estás, decía yo, de la pereza, de estar sentado, de la inactividad o de la inexistencia. Muchas veces como hijos pensamos que nuestros padres no existen, porque en realidad están, pero no están. Y bueno, quiero comentarle que este primer virtud, como le llamaba el pastor Antonio, que es velad, es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Digo, no está David aquí para que él que es esposo de una maestra de español. ¿Qué es un verbo? Alguien que me diga qué es un verbo. Es una acción. Entonces un verbo, en este caso velad, es un verbo que está en tiempo presente. Es decir, que lo tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Que además es un verbo activo y que viene en modo imperativo. Quiere decir que es una orden. Pero a mí lo que me llama la atención es que es un verbo activo. Quiero ver si me explico bien. Cuando un verbo viene en modo activo, no hay otra persona que va a hacer ese verbo más que tú, o para el que está haciendo la orden. Entonces, cuando un verbo es activo, tú eres el que va, yo lo entendí de esta manera, tú eres el que va a activar esa acción. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿quién va a velar por ti? Nadie. Tú vas a hacer esa acción, tú vas a activar el velar, ¿sí? Y esto quiero dejarlo claro desde ahorita porque lo vamos a ver en los demás también, de modo más rápido obviamente, pero bueno, es un verbo presente, activo, imperativo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer eso, nadie más lo va a hacer por nosotros. Pasamos al segundo. El segundo dice firmes, estar, en este caso en el original, estar puestos de pie. Y en la Reina Valera dice pues estar firmes. En el diccionario significa estar estacionado, estar en pie, estar firme, establecerse, permanecer, presentarse, sostener, perseverar. ¿Quién tiene la página de internet lista de la Real Academia? ¿Qué es perseverar? ¿Qué dice que es perseverar? Perseverar. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene ya? ¿Qué dice? Fuerte. Te escucho. Mantenerse constante en la persecución de lo comenzado en la actitud o en opinión. Es correcto. Yo encontré lo siguiente también en la Real Academia. Permanentemente o por largo tiempo. Mantenerse constante en una opinión o actitud. Es lo mismo, ¿sale? Entonces, estar firme es eso. ¿Hay duda con eso? ¿Con lo que es estar firme? Está clarísimo. Yo creo que está clarísimo para todos. ¿Verdad que sí, Peque? Sí, está clarísimo lo que es estar firme. ¿Pero en qué? ¿En qué tenemos que estar firmes? ¿Qué dice adelante? En la fe. Y la fe, el original, es la palabra griega pistis. Se traduce como confianza, convicción moral, persuasión. A ver, en la RAE, ¿qué significa persuadir? Persuadir. Quiero que participen. Ya saben que me gusta que participen. Persuadir. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Lea, pero fuerte. Échale fuerte. Ok. Yo ya lo tenía aquí, pero quiero que participen. Dice, inducir,
Me corrige si me equivoco, Abraham. Inducir, mover a alguien con, ¿cómo dice Abraham? Con razones a creer en algo. O sea, es dar razones a alguien. Y esto nos va a servir más adelante. Por lo tanto, es convencer mediante argumento, descansar mediante certeza interna y asentir a la evidencia o a la autoridad. Yo aquí les invitaría a lo siguiente, a que pensemos nuestra fe. Como el mundo dice o como está mal creído allá afuera, de repente es, tú eres cristiano porque pues haces lo que te dice el pastor. O antes, donde andábamos en la iglesia tradicional, decían, es que haces lo que dice esa autoridad. Y muchas veces era cierto. ¿A poco no? Muchas veces era cierto. Pero el día de hoy tenemos que estar convencidos, y como dice ahí, tenemos que estar firmes en esa fe que no es porque alguien más te lo dijo, es una fe en la que tú validaste, es una fe que la tienes pensada y la tienes meditada. Quiero que me acompañen por favor a Hechos 17:11. Les decía yo, no es solo, más bien es pensar nuestra fe, no solo porque, pues en este caso el pastor lo dijo, sino que tenemos que leer, escudriñar la Biblia. ¿Ya tienen Hechos 17:11? Si no, está en la pantalla, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando en ese pasaje, está hablando de los que fue a predicar Pablo en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos de Berea no se dejaban engañar, escudriñaban. Llegaba Pablo y les decía, es que el Señor resucitó y además Isaías dijo, bueno, en ese entonces no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Isaías dijo esto y los profetas menores y los profetas dijeron, y los de Berea agarraban sus escrituras y decían, a ver, espérame, y confirmaban, escudriñaban. Entonces, les repito, les invito a que pensemos nuestra fe, a que razonemos nuestra fe, a que razonemos e interioricemos lo que estamos leyendo. Y tiene que ver con los 3 puntos que le decía yo al principio: entender, creer y amar lo que dice la Biblia. ¿Amén? Bien. Entonces, lo siguiente que tiene que ver con estar firmes en la fe es que quiero decirles que el perdón, y eso me lo van a confirmar ustedes, el perdón muchas veces no se siente. ¿Cuántos no han sentido el perdón? Yo a veces no he sentido el perdón. El perdón a veces no se siente. El perdón primeramente se cree. Esto es a pesar de que nuestro enemigo constantemente está acusándonos. Por eso es el acusador. Constantemente está acusándonos y está acusándonos a través de nuestra conciencia, está tirando esos dardos de fuego. Pero el perdón primeramente se cree y muchas veces no se siente y nos sentimos pues una basura cuando tenemos esa convicción de pecado, cuando somos cristianos. Los varones deberíamos de decir algo así: yo le creo a Dios, yo confieso mis pecados y puedo asumir una nueva postura, una nueva actitud para el futuro en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo ve? ¿Quiere anotarlo? ¿Se lo dicto? Los varones cristianos deberíamos de decir: yo le creo a Dios y confieso mis pecados y puedo asumir una nueva postura para el futuro en dependencia del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ahí en la pantalla lo tenemos y dice, ¿lo leemos juntos?
Acuérdense que no hay que sentirlo, hay que creerlo. Amén. ¿Lo leemos juntos? Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que no lo siento. Pues no lo sientas. Créelo. Créelo. Que sea sí y amén en tu vida. Amén. Bien. Entonces estamos con firme, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Firme. También es un verbo. Y este verbo también es presente, también es activo y también es imperativo, es una orden. Volvemos al tema. Es activo. ¿Quién lo va a hacer por ti? ¿Quién va a estar firme? Nadie más que tú. Solamente tú vas a estar firme. Y dice ahí adelante, en la fe. Solamente tú vas a estar firme en la fe. Nadie más te va ni siquiera a llevar a estar firme. Yo te puedo decir, Cuco, vamos a estar firmes. Gil, vamos a estar firmes. Pero son palabras de aliento. Pero nadie más que tú vas a estar firme en la fe. Vas a interiorizar eso y vas a creer antes que sentir. ¿Sale? Vamos a la tercera. Dice ahí, pórtense como hombres. Eso dice en el original, pero arriba dice pórtense varonilmente. Y algo curioso aquí que yo encontré es que en el Nuevo Testamento solamente aparece una vez. Y es en este versículo, 1 Corintios 16:13. En el Antiguo Testamento también aparece solamente una vez, tal cual como la palabra varonilmente, pórtense varonilmente. No aparece más que una vez, y esto es en Números 24:18. Apúntelo para que lo lea en su casa, Números 24:18. Pero en la versión Septuaginta, usted sabe lo que es, y si no, apúntelo para que lo investigue también ahí de tarea. La versión de la Biblia, la Septuaginta. En la versión Septuaginta dice, y aparece bastantes veces, ahí sí es frecuente en el Antiguo Testamento, esfuérzate y sé valiente, y también aparece como esfuérzate y no temas, ¿sí? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento quiere decir, el significado original es fuerza, ejército, virtud, valor y fortaleza. Pregunta, en tu humanidad, en tu hombría, ¿has tenido miedo? ¿Miedo de actuar? ¿Miedo de hacer algo? Yo sí. Y casi todos le estamos haciendo así, ¿a poco no? Sí, volteé con los demás, todos estamos así. Todos hemos tenido miedo. Yo creo que está bien, porque sin miedo no hay valor. ¿O me equivoco? Porque lo venciste. Sin miedo no hay valor. Pero también quiero que distingamos que es diferente el miedo de un temor paralizante. Porque ese temor paralizante precisamente te invalida, no te deja actuar. Pero cuando tú tienes miedo, pero te mantienes firme en la fe, vas a actuar y vas a vencer ese miedo, vas a tener ese valor. ¿Sale? Bueno, nada más quería poner eso ahí asentado. Por lo tanto, entonces el varón no es débil, no es indeciso, no es vacilante, no actúa con reacción de niño. Y como le decía yo, está bien que tengamos etapas. ¿A qué me refiero? Bebé, niño, adolescente, joven, adulto. Eso está bien porque es un paso, ¿verdad? Es una madurez. Pero ¿qué le parece si vamos a 1 Corintios 13:11? 1 Corintios 13:11, se lo voy a leer. Usted puede verlo y validarlo ahí en su Biblia como los de Berea, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Qué dice? Más, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántos han visto películas medievales como esa de Corazón Valiente y esas cosas? ¿Sí ubican a qué tipo de películas me refiero? ¿A poco no? Ustedes que las han visto, ¿a poco no?
hay escenas, digo, yo sé que son representaciones, pero nos ayuda a ilustrar. Hay escenas, sobre todo cuando son escenas de guerra o así desoladas y esas cosas, niños de, ¿qué le gusta? 10, 12, 13 años, ya con una espada, ya montados a caballo yendo a la guerra, defendiendo a su mamá, defendiendo a sus hermanitos. Es un paso a la madurez, pero radical, es un despertar. Y con esto quiero decirle que normalmente o en la antigüedad no existían todas estas etapas que le leí. Adolescente, por ejemplo, era algo que pues la psicología lo metió. En realidad eran niños, como lo dice Pablo ahí en Primera de Corintios, era niño y adulto, hombre. No había más. Y lo que nos dice es, cuando era niño, pues me comportaba como niño, pero ahora que soy hombre, he dejado esas cosas de niño. Entonces tiene que ver con esto de comportarse como hombres, comportarse varonilmente. ¿Para qué cree usted que necesitamos esa fuerza y esa valentía? Alguien que me diga, ¿para qué cree que necesitamos esa fuerza y esa valentía? Como cristianos, yo le tengo una respuesta. ¿Se la digo? ¿Sí? Acompáñeme o póngame en la pantalla ahí, apúntelo usted y en la pantalla lo vemos. Segunda de Timoteo 3:12. Y le repito mi pregunta, ¿por qué necesitamos fuerza y valentía? Primero como cristianos, pero también en el día a día. ¿Ya está en la pantalla? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que somos cristianos y tenemos esa convicción, vamos a ser perseguidos, o algunos ya están siendo perseguidos. Pero precisamente tenemos que estar firmes y con ese valor para no doblegarnos a las peticiones que a veces el mismo gobierno hace, donde sea, del país que sea, que a veces los mismos compañeros de trabajo se burlan, que a veces tus propios hijos no aceptan o te rechazan. Y esa es la razón por la cual necesitamos esa fuerza y esa valentía. Como le digo, primero como cristianos, pero también en el día a día. Ahora bien, si parafraseamos 1 Corintios 16:13, quedaría más o menos de la siguiente manera. No se porten como niños que a la mínima presión se asustan y tambalean, sino como hombres con coraje y fortaleza espiritual. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Está bien parafraseada o no? No se porten como niños que a la mínima presión se asustan y tambalean, sino como hombres con coraje y fortaleza espiritual. Decía un compañero de trabajo, ya no nos cosemos al primer hervor. ¿Sí o no? Eso pues son dichos más de mi edad para arriba, ¿verdad? Entonces, pero es muy cierto. Y bueno, vamos rápidamente a ver lo que es este pórtense varonilmente. Es un verbo también presente, es decir, que lo tenemos que estar haciendo constantemente en el presente en el que estamos. También es activo y también es imperativo. ¿Quién va a portarse varonilmente? ¿Quién te va a hacer portarte varonilmente? Nadie. Tú tienes que hacerlo. Y es una orden, en este caso de Dios. Vamos con el cuarto. Dice ahí, estén siendo poderosos. Pero en la Reina Valera dice, esfuérzate. ¿Cierto? Esforzaos. Esforzaos, esfuerzo o esfuérzate. Así lo podemos encontrar en la Biblia. La definición es autorizar, fortalecer, aumentar en vigor, esforzar. También es poderoso, potencia y proeza. Esas son las definiciones que viene en el diccionario bíblico. Pero hay algo que me llama la atención. Acompáñeme a Génesis 2:15. Génesis 2:15. El primero que lo tenga, ¿me ayuda a leerlo? Génesis 2:15. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? ¿Quién lo tiene? A ver, venga, Génesis fuerte, Génesis 2:15. Adelante. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hay dos palabras claves ahí.
Una, lo puso. Y dos, ¿para qué? Sí, pero esas son las palabras claves. Una es lo puso y la segunda es ¿para qué? Obviamente lo labrara y lo cultivara. Y se acuerda que en la definición le dije que la primer concepto que aparece en la definición es autorizar. ¿Ya le está cayendo un poquito? Yo le tuve que pensar 2, 3 veces. En la definición de esforzarte o esforzaos, la primera definición que trae el diccionario bíblico es autorizar. A diferencia de los otros verbos, este verbo es también presente, pero es pasivo. Y también es imperativo, es una orden. Pasivo es cuando tú no haces directamente, cuando tú directamente no lo activas, ese, ¿cómo dijimos? Ese verbo, esa acción. Cuando tú directamente no activas esa acción. ¿Qué dice Efesios 6:10? A ver, ayúdanos ahí en pantalla para que no se distraigan. Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, ¿qué más? ¿Sí le va entendiendo? ¿Por qué es pasivo? ¿Por qué esforzaos es pasivo? Muchas veces queremos hacer las cosas, pero en realidad, una, quien nos está autorizando es Dios. Y dos, quien nos está esforzando, quien nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor, esa potencia, ¿quién es? ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. ¿Está bien claro? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A mí eso me da una paz porque tengo un Dios todopoderoso en quien confiar, y con las aflicciones y situaciones que pasamos, a mí me hace descansar porque sé que en mis propias fuerzas yo no voy a poder. Pero este verbo, al ser pasivo, el que va a accionar ese fortalecimiento es Dios, pero yo tengo que ir a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le da descanso? ¿Le da paz eso? Le recuerdo lo de hace rato. Pensemos nuestra fe. Pensemos nuestra fe. Bien, entonces Efesios 6:10 dijimos, ¿verdad? Anótelo. También quiero hacer una nota aquí, una observación. Ese poder del que habla Efesios 6:10 es diferente al poder del que hablan otros versículos, y que en su palabra original es dunamis o dunamai. Usted ya lo ha escuchado en algunas prédicas los domingos con el pastor. Dunamis habla de un poder para hacer milagros, y dunamai habla de hacer algo posible. Por lo tanto, ese poder es aplicable y reservado solamente para Dios. Y el ejemplo es Romanos 1:16. Anótelo y se lo ponen en pantalla. Romanos 1:16. Se lo voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí las palabras claves es porque es poder de Dios para salvación. ¿Usted se salvó? ¿Usted se quiso salvar? Dios nos salvó. Dios nos llamó. Dice la palabra que Él nos amó primero. Y regresando a esa cuarta palabra que estamos estudiando, que es esfuérzate, vuelvo a lo mismo. Eso a mí y a todos los cristianos nos debe de dar mucha paz y mucha tranquilidad, un descanso. Bien, vamos entonces a algunas citas donde vamos a encontrar cómo debemos actuar conforme a la ley de Dios. Unas citas que contienen exhortación y que también contienen promesas para vivir confiadamente. ¿Quiere apuntarlo? ¿Se la dicto? Estas citas que vamos a ver a continuación son para actuar conforme a la ley de Dios, o nos hablan más bien de actuar conforme a la ley de Dios. Nos hablan también de exhortación y contienen promesas para vivir confiadamente.
¿Ya están listos ahora sí? Como los más veloces del oeste. Vámonos recio. Hebreos 13 del 5 al 6. Me dicen cuando lo tengan, Hebreos 13 del 5 al 6. Bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y en el 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, vamos a decirlo juntos, el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice al final. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es que no nos desamparará ni nos dejará y que el Señor es nuestro ayudador. Le pregunto otra vez, ¿se requiere la firmeza de la que hablamos antes? ¿Sí? ¿Sí? Se requiere de esa firmeza. ¿Y qué es esa firmeza? Les recuerdo, es constancia y perseverancia. Amén. Bien, rápido. Deuteronomio 31, 6 y 7. Deuteronomio 31, 6 y 7. ¿Listos? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, y les darás por herencia. Otra vez, ahí aparece esforzaos y cobrad ánimo, esfuérzate y anímate. Josué 1, 6 al 9. Josué 1, 6 al 9. Si voy rápido y quiere apuntarlo, me dice por favor. Voy a leerlo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si notan, aquí aparece 3 veces, y cuando algo se repite en la Biblia es un énfasis. En el 6 dice esfuérzate y sé valiente, en el 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente, y en el 9 dice esfuércense y sean valientes. Entonces es una tarea de importancia, ¿verdad? Es un énfasis. Josué 10:25. Josué 10:25 dice, y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y a mí me llama la atención que dice, así hará Jehová. Es una confianza, como les dije, son versículos en donde nos pide actuar conforme a la ley de Dios. Contienen una exhortación, que en este caso es esforzarse y ser valiente, y también contienen promesas. Segunda de Samuel 10:12. Segunda de Samuel 10:12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí adelante? Fuerte, ¿cómo? Otra vez, a mí me da mucho descanso. Y haga Jehová, no me acuerdo si por ahí mi abuela, no me acuerdo, decía, haz lo que te toca.
Y nos lo han dicho y lo hemos platicado a veces entre nosotros. Haz lo que te toca, y como dice ahí, y haga Jehová lo que bien le parece. Y ponte en sus manos. Son promesas, son exhortaciones. Y nos invita también a actuar conforme a la ley. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra, para el servicio de la casa de Jehová. Otra vez los elementos. Anímate y esfuérzate, es la exhortación. Hasta que acabes toda la obra, dice. Él no nos va a dejar. Y es para el servicio de Dios. Segunda de Crónicas 32, del 6 al 8. Aquí el pueblo de Israel tenía una pelea y estaban pensando si los atacaban por un lado, los atacaban por el otro lado. Se reúnen los capitanes y se dicen entre ellos. Dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué confianza da esto? Esforcémonos, seamos valientes. Por lo tanto, podemos ver que estas dos virtudes, que es valiente y esforzado, son un patrón, son un mandato, además es una responsabilidad como hombres, y también se trata de dirigir y de liderar. Amén. Póngase de pie, vamos a ponernos de pie para despertarnos. Todavía no acabamos, Todavía no acabamos. Póngase de pie para despertarnos. Estírese, estírese, sea fuerte, sea valiente, estírese, que no le dé pena. Esfuércese. ¿Listos? ¿Despertamos? Pues estoy durmiendo el día de hoy, ¿verdad? O venimos muy cansados todos. Pero venimos de trabajar, venimos de esforzarnos en el trabajo. Solamente es un poquito más y nos vamos a dormir. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, le decía yo, puede tomar asiento entonces. Por lo tanto, podemos ver que estas virtudes de ser valiente y esforzado, quiero comentarles algo. Quien guste más café, con toda confianza está el hermanito José, pueden pararse por café con toda confianza. Como les dije, ya saben ustedes que me gusta que participen, que me gusta que interactúen, y los que necesiten más café, ahí. Le decía yo que estas dos virtudes de ser valiente y esforzado son un patrón, son un mandato, es una responsabilidad como varones, y además se trata de dirigir y de liderar. Pero no se trata de un valor ciego, de un valor alocado, de un valor, ¿cómo decíamos por ahí? Como aventarse como el borolas. Sí, así decíamos, ¿no? No se trata de un valor así, mucho menos de un valor irracional. Cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo que íbamos a un río ahí con una pequeña barranca y pues había piedras. Y a ver, ¿quién se avienta? Y pues, ¡ay, qué valiente! En realidad estábamos poniendo en riesgo. Era un valor irracional. Pero no se trata de eso, exacto, un valor irresponsable. Y no se trata de eso, este valor no se trata de eso. Por eso nuevamente les pregunto, ¿se requiere firmeza de la que hablamos antes? Otra vez les digo que sí. Y ustedes mismos dicen que sí. Se trata de constancia, que la constancia, como vimos, es firmeza en el ánimo, en las resoluciones y en los propósitos. Se trata de perseverancia, y les leo nuevamente: durar permanentemente o por largo tiempo en una actitud
u opinión. Esa es la firmeza que necesitamos. Salmos 27:14. Ahora sí, acompáñenme en su Biblia. Salmos 27:14. ¿Ya lo tiene? ¿Quién lo tiene? Que me diga el título del capítulo 27. Fuerte. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Así se llama ese capítulo. Y en el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Ese sí es una afirmación. Sí, espera a Jehová. Y el título, repetimos: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 31:24. ¿Quién lo tiene ya? ¿Qué dice el título? Salmos 31. ¿Cómo? Declaración de confianza. Y en el versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Hay que esforzarnos, porque Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, y en Él podemos descansar confiadamente. Bien, última pregunta. ¿Por qué cree entonces que muchas veces el hombre no tiene el valor requerido para dirigir o liderar? Acuérdense que me gusta a mí que participen. Ahí con el que tiene a un lado, o si son tres, ahí entre los tres, un minutito. Contéstense o discutan esta pregunta. ¿Por qué muchas veces el hombre no tiene el valor requerido para dirigir o para liderar? Volteen con el que tienen al lado, discútanlo. Un minuto nada más. Un minutito. ¿Por qué creen? Yo mientras me voy a pedir un café. Con José. Les voy a repetir la pregunta. ¿Por qué muchas veces el hombre no tiene el valor requerido para dirigir o para liderar? A ver, apúntenlo ahí, discútanlo ahí entre ustedes. Quien guste más café puede pasar, y si queda pan, pregúntenle ahí a José si le quedó alguna conchita, algún cuernito. ¿Algún equipo ya terminó su discusión de esa pregunta? ¿Aquí enfrente ya? ¿Los tres? ¿Sí, los tres? ¿Sí? Raúl, ¿verdad? Gerardo. ¿Ya los tres tienen su respuesta aquí? ¿Ya les ganaron? ¿Allá? ¿Ustedes dos también? ¿Sí? ¿Quién más? Me engañó Abraham. ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene la respuesta? Lo que discutieron. ¿Tú con quién estuviste? ¿Tú solito? ¿O toda la mesa? ¿Cómo, José? Dice José que muchas veces no lideramos o perdemos el valor para liderar porque lideramos con nuestro entendimiento y no con el entendimiento que Dios nos da. Allá al fondo, ¿qué opinan? Sí, claro. En resumen, el hombre no confía en sí mismo ni en Dios. No se prepara para liderar. Ajá. Por ese miedo paralizante del que hablábamos. Ok, ¿de allá alguien? ¿De allá alguien? ¿Cuco? ¿Alguien de por allá? Por falta de sabiduría. Ok, allá, Salvador. Por falta de fe.
por la falta del pistis que hablamos, ¿sí? Que es fe, de esa confianza, de ese descanso. Y aquí enfrente, miedo al fracaso porque no se apoya en la palabra de Dios, que pudiera ser también un temor paralizante, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra opinión, Gil? Una disciplina. Vivir la palabra de Dios. Dice Gil que no la estamos poniendo o activando, ¿puede ser? Por falta de confianza, por falta de entendimiento y por falta de disciplina, en resumen. Yo les voy a leer algo que escribí, algo que razoné, que también me apoyé en algunos otros cristianos. Como dicen por ahí, me subí en los hombros de algunos cristianos, de algunos autores. Y yo escribí esto. Si hay algo que hace perder el valor a un hombre, es una conciencia acusadora. No puede realizar un plan de acción mientras su conciencia lo perturba con la culpa, con preguntas éticas y con incertidumbre moral, porque tiene una lucha en su corazón, porque no sabe si está actuando conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que resume todo lo que hemos dicho, todo lo que dijeron en las mesas. Finalmente lo resume y lo abarca. El enemigo siempre nos va a estar acusando, pero la pregunta es, ¿tú cómo estás ante Dios? ¿Yo cómo estoy ante Dios? Esa es la gran pregunta. Josué 1:7, acompáñeme, Josué 1:7. Ya lo leímos, pero nos vamos a enfocar en el 7 nada más. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está bien claro. Yo creo que ya no necesito remarcar o resaltar las palabras claves aquí, ¿verdad? Está clarísimo. Daniel 11:32. Anótelo, búsquelo o léalo en la pantalla, pero me gustaría que definitivamente se lo lleve anotado en su libreta. Daniel 11:32. ¿Listos? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El contexto, si no mal recuerdo, es parte del exilio y de ese remanente que queda, del que nos habla la misma palabra. Se los leo nuevamente. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es eso que decía nuestro hermano Gil. Hay que conocer y abarca todo lo que veíamos. ¿Me puedes poner la diapositiva, por favor? La del versículo. Permanezcan despiertos, estén firmes en la fe y pórtense varonilmente. Esfuércense. Por eso yo le decía, lleves este versículo ahí anotado, porque dice ahí, el pueblo que conoce a su Dios. ¿Conocemos a nuestro Dios? ¿Quién dice amén a eso? Y si lo conocemos, nos vamos a esforzar y en consecuencia vamos a actuar. Amén.
Esa definición tú la hiciste. Excelente. Excelente. Deberíamos de hacer nuestra definición, ¿verdad? Cada uno. Excelente. Vamos con el último y el quinto, ¿le parece bien? En el versículo 14 dice, ¿cómo dice? Primera de Corintios 16, 14. Y hagan todo esto con amor. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. La definición aquí es amor, afecto o benevolencia. Y nos habla del amor más elevado, de aquel amor que no busca lo propio, que busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio. Si se acuerdan, hay 3 tipos de amor. ¿Sí? ¿A eso ibas? A eso íbamos. Hay 3 tipos de amor. El primero, y entre comillas el amor del nivel más abajo, es el amor eros, y es el amor romántico o pasional. En el segundo nivel está el fileo, que es un amor fraternal, de amistad y de lealtad. Y esto es en base a intereses y valores compartidos. ¿Sí? Creo que en la prédica pasada les hablaba yo de tener un amigo, ¿verdad? Es ese amor fileo. Y el más alto amor es el ágape. Es un amor sacrificial y un amor incondicional. Juan 14, 15. Vamos a ver qué dice Juan 14, 15. El que lo tenga me lo puede leer en voz alta. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Eso a qué le suena? Es como una condicionante, ¿no, Abraham? Si me amas, haces mis mandamientos. Y en Daniel veíamos que la palabra o la frase, quien conoce a su Dios. Y lo que no se conoce, lo puedes amar. ¿Cómo amas a tu esposa si no la conocías? La fuiste conociendo, te hiciste su novio, se hicieron novios, se fueron conociendo, al grado que tuvieron un amor para llegar a casarse. ¿Sí? Ahora la pregunta sería, y apúntela, vamos a llevarnos esa pregunta ahí, no de tarea, sino de reflexión. ¿Mi obediencia a Dios es por obligación? Como decía el hermano Gil, venimos porque tenemos que venir. ¿Mi obediencia a Dios es por amor o es por obligación? O al revés, como lo haya apuntado, ¿es por obligación o es por amor? Y eso, como le digo, pues es para que se la lleve usted de reflexión. Pero definitivamente el verdadero amor se expresa en la voluntad de obedecer. Por eso le decía yo al principio, debemos entender, creer, por lo tanto actuar en consecuencia y amar la palabra de Dios. Con esto yo quiero cerrar el tema y, como le decía, es una continuidad de ese tema pasado, del mes pasado, que nos hizo favor el pastor Antonio de compartirnos. Quise ahondar un poquito para darle mayor profundidad, darle mayor entendimiento, que nos quede sobre todo en el corazón, que Dios haga esa obra con esa semilla en nuestro corazón. ¿Le parece bien si nos ponemos de pie para dar gracias? Pensé que iba a ser más rápido, pero el tiempo nos dio bien. El Señor hizo lo que Él tenía listo. ¿Está listo? Yo le invito de verdad, de todo corazón, que no se quede nadie con los ojos abiertos. Le invito de todo corazón que cierre sus ojos, que no se fije quién está a su alrededor, que no vea quién lo cerró y quién no. Disponga su vida, disponga su corazón. Y vamos a reconocerle primeramente. Señor, venimos delante de ti, sabiendo que no tenemos más a dónde ir, Señor, que tú eres nuestro único Dios. Sabiendo, Señor, que
tú nos amaste primero, que tú nos has llamado y nos sentimos bendecidos, apapachados, porque tú nos has llamado, Señor, porque hemos sido elegidos por ti para salvación. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros oídos, por haber abierto nuestros ojos. Pero si hay alguien en esta noche que no ha entregado su vida al Señor, y tú, mi Dios, tienes dispuesto que hoy esa persona o esas personas lo hagan, obra en su vida, obra en sus corazones, aún de aquellos que conocemos y leemos tu palabra de tiempo, que a veces lo hacemos por compromiso, que hay un sentimiento de lo tengo que hacer en vez de lo quiero hacer. Revélanos, Señor, ahí en nuestros corazones. Danos esa convicción y que seas tú obrando en ese terreno, en esa tierra fértil. Tú has hecho esa palabra donde es un mandato, Señor, que nos esforcemos, que actuemos valientemente. Y todos ellos son esos verbos que nosotros tenemos que activar. Y nos venimos a poner delante de ti para que tú nos des ese esfuerzo, para que tú nos fortalezcas, que seas tú obrando en nuestras vidas, que tú nos des ese crecimiento, ese aumento de vigor para poder llevar a nuestros hijos, para poder llevar a nuestra familia, a nuestra esposa, poder llevar tu palabra en nuestro trabajo, en nuestro ámbito donde nos desenvolvemos. Pero que seas tú dando crecimiento a esa semilla que ha caído en nuestro corazón. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros oídos. Y hoy ponemos delante de ti nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, lo que hay en cada corazón. Tú sabes, Señor, lo que hay en cada hombre. Yo no te pido, Señor, y te lo decía en mi oración hace rato, tú conoces el corazón. Yo no te pido que se llene este lugar de varones. Yo solo te pido, Señor, que esos varones que vienen a escuchar tu palabra sean firmes, sean constantes, tengan perseverancia y tengan esa firmeza en tu palabra. Que este sea un grupo de varones, no de muchos, sino de varones firmes, de varones que saben argumentar, de varones que piensan tu palabra, de varones que leen tu palabra. Que sea un grupo firme, Señor, que sea con esa firmeza y esa fortaleza que solamente tú nos das. Tú sabes mi corazón, tú sabes el corazón de cada uno, Señor, y queremos ponerlo delante de ti, como lo leímos hace rato, para que tú hagas como bien te parece. Estamos en tus manos, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, aún estos estudios, este ministerio de varones, Señor, que seas tú obrando. No nos has llamado a llenar auditorios, nos has llamado a hablar tu palabra. Permite, Señor, que se siga desarrollando este ministerio, que se afirme mes con mes, como lo has hecho con el ministerio de mujeres. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está. Entregarte mi hogar.
Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a casa de oración Santa Fe.